¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les vamos a enseñar a reparar una pieza con fibra de vidrio. En este caso voy a poner el ejemplo de esta pieza de plástico. Yo les comentaba en el video pasado que si quisiéramos enseñar en cada una de las cosas cómo repararlo, no vamos a terminar. Va a haber muchas fascias, tolvas, tableros, incluyendo cosas que no sean carros, porque la fibra de vidrio puede ocuparse para muchísimas cosas. Así es que este va a ser un ejemplo, pero va a ser la base, o voy a tratar de explicar todo bien para que puedas hacerlo en cualquier pieza. Esta, como pueden ver, no está rota. Lo que vamos a hacer directamente es nosotros romperla. Vamos a hacer aquí un hoyo todo feo. Aquí ya está listo el hoyo. Puede ser que en el caso de ustedes la pieza solamente esté rota, no necesariamente tiene que estar un hoyo como tal. Los procedimientos que voy a utilizar yo aquí van a adaptarlos de acuerdo de la necesidad o del problema que tengan ustedes. Así es que vamos allá. Bien, primero lo primero, ya sea que la pieza esté rota o que tenga un hoyo como aquí, tenemos que aplicar la fibra de vidrio por la parte de atrás, por un lado donde no se vea. Obviamente vamos a suponer que esto es la fascia, no van a poner la fibra de vidrio por delante porque obviamente se va a ver bien feo. Hay que hacer todo lo posible por aplicarlo por la parte de atrás. Aquí toda la pieza está sucia, hay que lavarla. Cualquier superficie sobre la que vayamos a aplicar la fibra de vidrio tiene que estar totalmente limpia, especialmente con grasa. No tiene que haber nada sobre la superficie. Vamos a lavarla. Aquí, como pueden ver, ya está toda limpia o libre de cualquier residuo que pueda afectarnos a la hora de pegar o aplicar la fibra de vidrio. El segundo punto es importante. Si la superficie a la que la vamos a aplicar es plana, debemos de rayarla. Me explico. Aunque la fibra de vidrio sí es muy efectiva, necesita donde agarrarse, por decirlo así. Si nosotros la ponemos sobre una superficie plana, lo más probable es que con el paso del tiempo se comience a resbalar o se caiga como tal. Entonces lo que tenemos que hacer es rayar o hacer surcos de forma que la fibra de vidrio tenga donde irse agarrando, vamos a llamarlo de alguna forma, sobre la superficie y quede más maciza. Como pueden ver aquí, no sé si se alcanza a notar, hice muchos surcos alrededor del hoyo hasta la parte donde voy a aplicar la fibra de vidrio. Si el hoyo es un poco más grande, un poco más chico, ya va a ir dependiendo de cada caso, tenemos que hacerlo hasta donde tengamos pensado que vamos a aplicar la fibra de vidrio. Porque recuerden que todo esto va a ser el sostén de toda esta parte. Ahora bien, vamos a tomar nuestra fibra de vidrio. Para esto, recuerden que nosotros ya explicamos bien a detalle cómo trabajarla, ya sea en grandes o en pequeñas cantidades. Yo creo que para este punto del video ya habrán visto los demás videos o ya habrán salido. Miren, de hecho hasta corté casi exactamente lo que necesitaba. Como pueden ver aquí. Vamos a cortarla. Y como pueden ver, miren, empieza a verse de esta forma. ¿Vale? Ahí se alcanza a ver. Y vamos a colocarlo de una sola pieza. Es lo más recomendable. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Y vamos a preparar nuestra resina. Vamos a tomar solamente una poquis. Yo creo que un tanto así. Vamos a ponerle también una poquis. Yo creo que así. Recuerden que debe de quedar en un color cafecito. Como en todos los videos que he hecho acerca de esto, la fibra de vidrio debe de quedar bien mojada con la resina. Recuerden que todo esto deben de hacerlo con calma. Deben de tener ya listos todas las cosas que van a ocupar para que una vez que la apliquen no se separen de esto hasta que terminen el trabajo. Aquí en la parte del medio donde está el hoyo vamos a hacerlo con cuidado, pero especialmente esa parte debe de quedar bien mojada. Recuerden también presionar sobre las partes donde hicimos los surcos para que la resina penetre hasta el plástico. Y aquí en esta parte, como yo voy a poner la pasta, que voy a enseñarlo en el próximo video,
tenemos que procurar que toda la resina no resbale hacia otros lados, porque esta nos va a ser difícil quitarla si nos quedan burbujas. Aquí yo solamente quiero que nos quede así, para que no se nos vaya hacia atrás si yo la pongo boca arriba y tampoco se nos vaya hacia abajo si yo la pongo boca abajo. Pueden aplicarle calostro con la pistola de calor o simplemente pueden dejarla al sol unos 15-20 minutos dependiendo de la potencia en la que esté el sol ese día para que se ponga dura, ¿vale? Ahora sí, como pueden ver, ya está lista la fibra de vidrio, ¿vale? No debe de estar pegajosa, debe de estar totalmente dura. Si la sienten aún pegajosa, deben de dejarla secar aún más. Aquí como pueden ver, no está nada pegajosa, ya está dura. Y no sé si alcanzan a notar, los pelitos de toda la fibra de vidrio se van entrelazando con todos los surcos que nosotros fuimos haciendo. Todo esto alrededor. Aquí, por ejemplo, lo que sí nos falló, a lo mejor lo más correcto hubiera sido rebajar estas dos paletitas de plástico para que no hubiera estas burbujas. Pero en este caso, como esta pieza no va a sostener nada, no es necesario, solamente digamos es para que tenga la forma. Ya en el caso de ustedes de que la pieza vaya a sostener algo, ahí sí pueden ahora sí con toda confianza echarles las capas de fibra de vidrio que necesiten, dependiendo del grosor que requieran en la pieza. Aquí como únicamente va a ser, digamos que para darle la moldura otra vez que tenía, con esta es más que suficiente. Después de esto, obviamente solamente es para hacer el sostén, pero falta aquí darle forma. Eso lo vamos a hacer con la pasta, que esta lo voy a explicar en el próximo video. Cómo aplicarla, cómo trabajarla, de forma que agarre toda esta forma y pueda tener la misma forma que tenga en un principio. Así es que, pues espero en este video haberlos ayudado. Si ya tengo listo el video, por aquí les va a estar apareciendo en la tarjetita, que yo creo que en unos 3-4 días ya lo tendré listo. Cualquier duda o pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.